Muy bien, jóvenes, vamos a dar entonces comienzo a nuestra clase correspondiente al día de hoy, sábado 6 de marzo. Vamos a continuar con cada uno de los temas que hemos estado analizando durante los días anteriores. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema denominado como expresiones algebraicas. Hay un pequeño concepto que vamos a ir abordando y vamos a ir explicando con más detalle en lo que corresponde a la realización de los ejemplos. Dice, una variable es una letra que puede representar cualquier número tomado de un conjunto de números dados. Ahora vamos a trabajar en clases anteriores ya utilizábamos las variables para representar cualquier número entero. Y precisamente el día de hoy pues se trabaja ya directamente la introducción precisamente con cada uno de esos conceptos. Ahora bien, si empezamos con variables, por ejemplo, X, Y, Z, normalmente son las que vamos a utilizar para representar números reales combinados con una suma, una resta, una multiplicación, una división y en fin. Ahora vamos a generalizar las operaciones matemáticas. En momentos determinados trabajábamos con propiedades de la suma, de la resta, de la multiplicación. Ahora vamos a trabajar pero precisamente con ese mismo concepto, solo que a diferencia de los números reales, ahora lo que vamos a hacer es generalizar esas operaciones. Para eso utilizaremos variables que representan precisamente el trabajo con números enteros. Aquí hay algunos ejemplos. Observen lo siguiente. Miren, aquí yo tengo la combinación de ciertas variables entre números y letras y están precisamente operándose entre sí. Ustedes se dan cuenta que tengo elementos que tienen variables, tienen exponentes, tienen coeficientes y básicamente se están sumando y restando entre sí. Es decir, que acá se forma una expresión algebraica, ¿sí? Al igual que acá, podemos irles generalizando el concepto de tomar la raíz de alguna de esa magnitud, juntamente con si ustedes pueden observar ahí, precisamente se contiene lo que es la división entre cada uno de entre esos factores. Es decir, que en pocas palabras, ahora lo que vamos a hacer es generalizar cada una de las operaciones, como sumas, como restas, quitarle raíces o incluso las estamos dividiendo. No sé si vamos bien hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. En los ejemplos es que vamos a observar precisamente cuál es la forma y el desarrollo precisamente con cada una de estas operaciones. Primero hablemos de lo que es un monomio. Un monomio es una expresión algebraica de la forma a por x a la k, donde a es un número real, es un número conocido. Este es un monomio, miren. 2 vendría siendo representándose por a, ¿verdad? En el caso de x es la variable y k es un entero no negativo, ¿sí? Entonces aquí está el ejemplo de lo que es un monomio. Miren, todos estos términos que ustedes ven acá, conformándose y separándose por los signos de la resta y de la suma, esas vendrían siendo entonces los monomios. Un monomio es una expresión algebraica que solo consta de un término, un signo y un exponente distinto de cero, es decir, un exponente no negativo. Ahora bien, si yo uno, dos o más monomios, lo que voy a tener es un polinomio. Entonces aparece el otro significado, dice lo que es un binomio, es la suma de dos monomios, ¿sí? Así de simple. Entonces, si vamos a ir dando ejemplos al respecto, ¿verdad? Vamos a ir mencionando que, por ejemplo, un monomio vendría siendo esta expresión, ¿verdad? Esto es solamente al hacer lo que estamos tomando, ¿sí? Un monomio vendría siendo a 3x al cuadrado, por ejemplo. Ahora bien, si yo ya tomo dos monomios y las coloco como una suma, estaría formando lo que es un binomio, ¿sí? Por ejemplo, 3x. Miren, yo acabo de tomar dos monomios y las acabo de unir como una operación de diferencia, es decir, que ahí lo que acabo de formar es un binomio. Entonces, un binomio es una expresión algebraica que solo consta de dos términos. Ahora bien, si hablamos de lo que es un trinomio, esta básicamente será la suma de tres monomios. Es decir,
Los polinomios se forman de la unión de varios monomios. En general, una suma de monomios, por eso les estamos dando énfasis acá. Miren, una suma de monomios se llama entonces un polinomio, ¿sí? Y el ejemplo de la primera expresión citada en las líneas anteriores es un polinomio. Es decir, miren, este primer ejemplo que ustedes observan acá, este prácticamente es un polinomio, ¿sí? Esta de acá es un polinomio. Porque si ustedes se dan cuenta, tengo la resta y la suma precisamente de lo que son tres monomios, ¿sí? Entonces la suma de tres monomios vendría siendo precisamente un polinomio, específicamente un trinomio. Ahora bien, para seguir avanzando al respecto, pues tenemos aquí lo que es la representación básica de lo que es un polinomio, ¿sí? Solamente citemos la forma y nos interesa el desarrollo de los ejemplos. Un polinomio, pues regularmente en la variable x es una expresión de la forma. Esta es la expresión de la forma que tiene un polinomio. Empieza con un exponente y luego el exponente va a ir reduciéndose. Por eso observen acá n-1, n-1. Supóngase que el primer elemento de la variable podría ser un x al cubo, quiere decir que el otro elemento sería un x cuadrado, luego un x a la 1 y finalizando con un x a la 0, ¿sí? Que vendría siendo entonces precisamente exponente 1, la cual entonces solo permanece para números enteros. Entonces, esto es la forma general. Vamos a trabajar más lo que son los ejemplos, ¿sí? Aquí, pues, a sub 0, a sub 1, hasta a sub n, pues son números reales. Es decir, donde usted encuentra a, vendría siendo entonces números reales, ¿sí? Son los coeficientes numéricos. Mientras que n, pues, es el entero no negativo, es decir, todo lo que usted observa acá, mire, como n en el exponente vendría siendo entonces un número que es diferente de 1, ¿sí? Y es no negativo. Ahora bien, un polinomio tiene el grado n, es decir, yo puedo tener un polinomio de grado 10, de grado 5, de grado 6, y luego los elementos van a ir reduciéndose, ¿sí? Ahora bien, los monomios de la forma a sub k por x a la k se conforman entonces en el polinomio que precisamente tienen marcada el grado en sus variables. Para ir dando énfasis entonces, veamos algunos ejemplos de cómo podemos ir trabajando precisamente con las situaciones anteriores. Observemos el grado del polinomio, básicamente aquí, que se conforman de la potencia más alta. Aquí están los ejemplos de lo que son algunos polinomios, ¿sí? Observe los polinomios y son las potencias más altas que pueden aparecer en una variable. Por ejemplo, acá vea este polinomio, son tres términos, quiere decir que es el tipo de ese polinomio es un trinomio, trinomio, perdón, porque básicamente tienen tres monomios que lo conforman. Los términos serían precisamente 2x al cuadrado, ¿sí? El segundo término sería 3x y el último término sería precisamente 4, ¿sí? El grado aquí del polinomio es de grado 2 porque el exponente mayor de la variable es precisamente x al cuadrado. En pocas palabras, para diferenciar entonces la información de un polinomio, basta con observar su estructura y precisamente clasificarlas de acuerdo al número de monomios que lo integran. No vamos a abordar todas, solamente algunas. Vean este otro ejemplo. Aquí yo tengo cuatro términos, ¿sí? Si yo enlisto los términos sería menos un x al cubo sería el primer monomio, el segundo monomio, perdón, sería x al cuadrado, el tercer monomio sería menos x y el último sería 3. Y aquí el grado mayor de el exponente vendría siendo precisamente x al cubo. Por eso es que el grado de este polinomio es de grado 3. Eso es lo único que usted debe identificar precisamente para la información de un polinomio. Ahora bien, entre los polinomios existen directamente cada uno de las operaciones básicas. Entonces vamos a trabajar lo que es la suma y resta de polinomios.
Cuando sumamos y restamos polinomios, vamos a usar las propiedades de los números reales que vimos en la sección 1.1. Son de las primeras clases que trabajamos. Eso específicamente cuando estuvimos desarrollando lo que es la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la distributiva, en fin, me están hablando de esas propiedades. Ahora bien, la idea es combinar términos semejantes. Aquí aparece otro concepto fundamental, un término es semejante cuando tienen las mismas variables elevadas, perdón, a las mismas potencias. Es decir, compare estos dos ejemplos, miren, 5x a la séptima de 3x a la séptima. Miren estos dos monomios. Esos dos monomios en particular tienen algo de característico entre sí. Primeramente tienen la misma variable, seguidamente tienen los mismos exponentes. De manera entonces que yo puedo venir y precisamente combinar las dos en una sola. Basta con reunir los coeficientes numéricos, ¿sí? Sumar los coeficientes numéricos. A 5 le sumo 3, eso me daría 8. Y la parte de la variable x a la séptima, solo lo copiaría. No lo escribo, ¿sí? Precisamente elijo 2. Bueno, de tener 2, elijo solamente uno y ese sería entonces la variable principal. Así es como se reducen precisamente lo que son los términos semejantes. No sé si hay dudas hasta ahí. Profesor, Ok, no se ok, suma y copia el exponente. Así es, así es. Profe, ¿y si tuviera diferentes exponentes? No serían términos semejantes, simplemente no se pueden operar. Ah, bueno. Para eso vamos a ilustrar entonces los ejemplos, ¿sí? Pero aquí está la otra información. Miren, para restar polinomios tenemos que recordar que si un signo menos precede a una expresión en paréntesis, entonces se cambia el signo de cada término que está dentro del paréntesis cuando los quitemos. Es decir, miren estos dos términos, B más C. Si usted se da cuenta, hay un signo negativo que antecede a ese paréntesis. Es decir, que aquí estamos multiplicando el signo negativo precisamente por todos y cada uno de esos términos. Menos por más es menos, me quedaría menos b, menos por más menos, me quedaría menos c. Es decir, cuando haya un paréntesis que antecede o un signo que antecede a un paréntesis y esa es negativa, prácticamente lo que sucede en el signo es que las cambiará. Muy bien, vamos entonces con los ejemplos. Ahí ustedes podrán observarlo mejor. Dice, ejemplos, encuentre la suma de. A continuación nos dan dos polinomios, 3x al cuadrado más x y menos 1, ¿sí? Más 2x al cuadrado menos 3 menos 5. Fíjese que ahí lo único que usted va a hacer es combinar cada una de esas expresiones. No va a tener que aplicar pues nada complejo con ellos, nada complicados. Es decir, que solamente las va a sumar. Para poder sumarla vamos a trabajar precisamente con la manera en cómo ustedes en el momento trabajaban. Es decir, vamos a tomar el primer sumando, que sería 3x al cuadrado más x menos 1. Y en primer lugar, tienen que ir observando que precisamente estén ordenados, ¿sí? En este caso, si usted se da cuenta, el polinomio básicamente tiene ordenados sus términos, porque aparece como la variable x al cuadrado, seguido de x a la 1, ¿sí? Aquí miren, x al cuadrado, x a la 1 y finaliza con 1. Es decir, ese x, ese 1 es como que tuviera x a la 0. Por eso es que es x al cuadrado, x a la 1, x a la 0. Por eso es que aparece bien definida la forma general de lo que es el polinomio. Ahora bien, debajo de este polinomio yo voy a escribir el segundo polinomio, es decir, 2x al cuadrado menos 3x y menos 5. Pero tengo que ver que precisamente me queden en columna lo que son los términos semejantes. Miren, aquí, si usted se puede dar cuenta, le quedó en columna los términos semejantes. Miren, es decir, cada variable se tiene que asociar específicamente con su término semejante. Cada variable con su término semejante. Es decir, yo no puedo escribir este x al cuadrado debajo de x a la 1. Simplemente no se puede porque no tendrían las mismas variables. Nos tiene que quedar en columna lo que son las variables. Entonces, bien, permítanme.
Listo. Perdón, solamente le voy a quitar ahí los paréntesis a esta expresión. Bueno, una vez que hemos observado que precisamente se cumple la característica, lo que hace entonces es reducir términos semejantes, ¿sí? A continuación entonces, lo que vamos a hacer es sumar, ¿sí? Vamos a sumar esas expresiones. ¿Y cómo lo sumo? Combinando lo que son los términos semejantes. Miren, respetando signos de propiedades también. Por ejemplo, en la primera columna, la columna de las x al cuadrado. A 3 le voy a sumar 2, o sea, voy a combinar los coeficientes, tal y como lo observamos en los términos semejantes. Entonces a 3 le sumo 2, eso me quedaría 5, ¿sí? Ahora bien, la variable x al cuadrado, por el momento no hago nada con ellos. En la multiplicación es donde sí las voy a trabajar. Entonces aquí solamente bajaría x al cuadrado, ¿ven? A 3 le sumé 2, 5, ¿sí? X al cuadrado solo lo bajo. Ahora bien, aquí a la par de esta variable x hay coeficiente 1, que esa no se escribe, solo se sobreentiende. Entonces aquí me está quedando la operación de que a 1 yo le tengo que restar 3 unidades. ¿Ven? A 1 le resto 3. Ahora bien, dos números con signos contrarios se restan y se le coloca el signo del mayor. Entonces a 1 le resto 3, eso me daría menos 2. Quiere decir que el resultado de haber combinado estas dos expresiones que contienen la variable x es menos 2. ¿Y qué hago con x? Solo lo bajo. Ahí está bien. Y con el caso de menos 1 de menos 5, nuevamente, ¿sí? A menos 1 le resto 5, dos números con signos iguales se suman y se mantiene el signo de ambas. A 1 le sumo 5, es 6. Como las dos son negativas, menos 6, ¿sí? Quiere decir que de tener dos polinomios, yo tengo ahora solo uno. Ahí está bien. Y ese sería entonces el polinomio resultante. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la diferencia, ¿sí? Ahora encuentre la diferencia entre estos dos polinomios. Miren, 4 que antecede a este conjunto de elementos, al igual que 3. Muy bien, antes de comenzarlas a trabajar, lo que tengo que hacer ahí es eliminar el coeficiente de 4, ¿sí? Es decir, este 4 se va a ir multiplicando por todos y cada uno de los términos que lo encuentran agrupados, porque es un coeficiente que antecede a un paréntesis. De manera entonces que vamos a multiplicar 4 por 3x al cuadrado. Entonces me quedaría 4 por 3x al cuadrado, me daría 12x al cuadrado, ¿sí? Entonces me quedaría de esta manera, miren. 12x al cuadrado. Voy agrupándolo porque solamente estoy eliminando el término 4. Ahora 4 por menos 3. 4 por menos 3x, eso me daría menos 12x. Ahí está. Siguiente factor sería 4 por 1. 4 por 1, pues nos da 4. Entonces me quedaría más 4. Y nos quedaría entonces el polinomio de esa manera. Aquí, básicamente, este signo lo que hará es eliminar precisamente a todos y cada uno de estos términos que lo anteceden. Y de manera entonces que la voy escribiendo de una vez debajo del primer polinomio. El primer polinomio quedó así, 12x al cuadrado menos 12x más 4. Ahora bien, para el segundo polinomio la vamos a escribir debajo del primero, pero como aparece el signo de menos 3, entonces ese signo precisamente se lo cambiará a cada uno de los polinomios que lo anteceden. Es decir, cuando haya una resta, lo que ocurre en la resta de polinomios es que el signo negativo cambiará de signo precisamente a los elementos que están antecediéndose para ese factor. Entonces multipliquemos menos 3 por x al cuadrado. ¿Sí? En realidad aquí de x al cuadrado dijimos que hay 1, entonces sería menos 3 por 1 menos 3, x al cuadrado. Entonces ese factor yo lo voy a escribir precisamente debajo de los que contengan la variable x al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a, bueno, trazar otra línea más. Entonces debajo del elemento 12x al cuadrado yo voy a escribir menos 3. Y miren, me queda en columna lo que son los términos semejantes. Siguiente elemento, ¿sí? Menos por menos es a más. Y 3 por 2 sería 6. 6 veces x, que la voy a dejar precisamente debajo del primer, uno de los elementos que solo tienen la variable x, ¿verdad? ¿Sí? Menos por menos es a más. 3 por 2, 6. 6x. Y por último, menos por más me daría menos, ¿sí? Entonces me quedaría menos 3. Miren, y me quedan en columna los términos que no tienen variable, al igual que los que sí lo tienen. Ahora bien, si ya hemos eliminado precisamente esos signos de agrupación,
Lo que continúa ahora es restarlas, ¿verdad? Que en pocas palabras, eso lo único que está haciendo es simplificar los términos que son semejantes. Aquí ya lo voy a hacer de forma directa. Miren, a 12 le resto 3, precisamente me daría entonces a lo que es 9. Miren, 9. Y x cuadrado solo lo bajo. Si ustedes se dan cuenta, no estoy haciendo nada con los exponentes todavía. A 12 negativos le sumo 6. Sí, dígame. Para seguir, bueno, para seguir simplificándolo, miren, a menos 12 le sumo 6. Dos números con signos contrarios se restan y se le coloca el signo del mayor. Eso es algo que vimos al principio de la clase o al principio del curso. Entonces me quedaría menos 6. Menos 6x. Les recomiendo que repasen un poco nuevamente la reducción de términos para suma y de resta, ¿sí? Y a 4 le resto 3, básicamente eso me quedaría más 1, ¿sí? Es decir, que la diferencia entre estos dos polinomios vendría siendo entonces a este polinomio resultante. Miren, ese sería entonces el polinomio que nos acaba de resultar. Y el hecho de no trabajar todavía los exponentes es porque era suma y resta. Donde usted sí va a exponer o donde usted sí va a trabajar los exponentes es en lo que es la multiplicación de expresiones algebraicas. Esperemos que nos dé tiempo dar aquí el contenido general. Bueno, segunda operación o tercera de las operaciones básicas con los polinomios, la multiplicación de expresiones algebraicas, ¿sí? Aquí estamos hallando el producto. Para hallar el producto de polinomios de otras expresiones, es necesario usar repetidamente la propiedad distributiva, que es precisamente lo que vimos al principio del curso. En particular, esta se usa de una forma consecutiva, es decir, que usted las va a utilizar varias veces para obtener precisamente la combinación de estos dos polinomios. Usted se da cuenta, estamos multiplicando dos polinomios, a por b y c por d. Lo que está sucediendo acá es que a cada término del primer polinomio le corresponde una vez el binomio número 2. Es decir, que las está distribuyendo. Es decir, esta se está multiplicando por todos y cada uno de estos términos, al igual que B. Se está multiplicando por todo y cada uno de los términos del otro binomio. Es decir, le quedaría el producto de A por C por D. El producto de B también, que le corresponde una vez el binomio C más D. Y es decir que se está multiplicando A por C, ahí está, miren, A por C, A por D, ahí tiene A por D, B por C, ahí tiene B por C, y B por D, ahí tiene B por D. Es decir que usted está utilizando la propiedad distributiva de esos factores. Ahora bien, esto nos dice que multiplicamos dos factores al multiplicar cada término de un factor por cada término del otro factor. Es decir, cada uno de los factores se multiplican entre todos y cada uno de los factores del otro polinomio, ¿sí? Por eso es que usted tendrá precisamente el producto distributivo de esos elementos. Ahora bien, si lo comprende muy complejo de esta manera, en realidad usted está haciendo esto, ¿verdad? A por C, aquí tiene A por C, ¿verdad? A por D tiene A por D, ¿sí? Luego le corresponde el producto de B por C nuevamente. B por C, aquí tiene B por C. Y B por D, aquí tendría B por D. Es decir, que usted está aplicando repetida ocasión la propiedad distributiva de la multiplicación. Ahora bien, aquí en general podemos multiplicar también dos expresiones algebraicas usando la propiedad distributiva y leyes de exponentes. Aquí es algo importante. Aquí la propiedad de los exponentes, como usted está multiplicando, va a copiar bases y va a sumar exponentes, ¿sí? Cuando multiplicamos trinomios por polinomios, utilizamos repetidamente la propiedad distributiva, ¿sí? Por cuestiones de tiempo vamos a resolver esta operación, mire, pero vamos a reducirla precisamente a la primera parte, ¿verdad? ¿Sí? X más 1, eso la vamos a multiplicar por 4x menos 2. Por cuestiones de tiempo ya solamente nos va a dar para que resolvamos este ejemplo. Muy bien, aquí lo que está haciendo usted es aplicar repetida ocasión el producto distributivo de cada elemento. Es decir, x usted lo va a multiplicar por 4x. A ver, multipliquemos x por 4x, me quedaría 4x y aquí sí viene la regla de los exponentes. ¿Qué dice? Que cuando usted está multiplicando
dos potencias de la misma base con exponentes diferentes, se copia la base y se suman los exponentes. Quiere decir que usted está sumando el exponente 1 de x con el exponente 1 de 4x. Entonces, 1 más 1, 2. Quiere decir que le quedaría 4x al cuadrado. Ahí está. Ahora multiplique x por menos 2. X por menos 2 le quedaría entonces menos 2x. Ahí está, miren. A continuación, ahora multiplica precisamente el otro elemento. Es decir, ahora usted va a multiplicar 1 por 4x, ¿sí? 1 por 4x más por más es más. Entonces le quedaría acá más, ¿sí? 1 por 4x le quedaría 4x, ¿sí? Y por último, usted multiplicaría 1 por menos 2. 1 por menos 2 sería menos 2. Ahí está, miren. Le queda un producto de varios monomios, pero ahora dése cuenta que precisamente aquí usted puede reducir términos semejantes. Miren, a menos 2x le va a sumar 4x. Es decir, que usted está reduciendo. Prácticamente el primer término nos queda tal y como aparece. Ahí ya no puedo simplificar porque, si se dan cuenta, no hay otro término que tenga x al cuadrado. Entonces solamente nos quedaría así, 4x al cuadrado. A menos 2 le sumo 4. ¿Por qué? Porque las dos tienen variable x. Es decir, que ahí las voy a simplificar. Entonces a 4 le resto 2. Eso me quedaría más 2. ¿Sí? Más 2x. No estoy haciendo x al cuadrado, porque aquí ya solamente estamos sumando, no estamos multiplicando. Y a esto le resto 2 y automáticamente el trinomio que obtenemos precisamente es este, ¿sí? Tenemos un trinomio de grado 2 y si ustedes se pueden dar cuenta, nos queda ordenada la misma situación. Bueno, la guía que ustedes tendrán, la guía número 4 que se les hará llegar en su momento, precisamente es la siguiente. Miren, voy a dejar de compartir esa pantalla y vamos a compartir la siguiente. Bien, ¿ya logra observar? Sí, profe. Esta es la guía número 4 correspondiente a la fecha 6 y 13 de marzo, ¿sí? Entonces, cuando usted lo reciba, va a poderse dar cuenta que ahí ya tiene los ejercicios a desarrollar precisamente para la fecha de hoy, 6 de marzo. Suma, resta y multiplicación de polinomios. Aparecen los ejercicios y aparecen también los numerales que usted va a desarrollar, ¿sí? En este caso le están diciendo que es el ejercicio 1.3. Del 1 al 28, ejercicio 1.3. Veamos acá entonces, 1.3. Bueno, directamente hasta aquí llegan, miren, del 1 al 28, hasta aquí, precisamente con lo que acabamos de explicar. Ese sería el desarrollo y para la siguiente clase que tendríamos la multiplicación de un polinomio por un monomio, ¿sí? Bien, hasta aquí llegaríamos entonces por nuestra clase del día de hoy.